Radio presenta Foro W, la reconstrucción después del sismo. Segunda parte. A 8 meses del 19 de septiembre, ¿cómo se ha levantado México? ¿Cuál ha sido la actualización del plan para recuperar las zonas afectadas? Foro W, la reconstrucción después del sismo. Segunda parte, con Enrique Hernández Alcázar. Bienvenidos. 6 de la tarde con 5 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos ya arrancando en forma el Foro W, esta segunda parte dedicada a la reconstrucción después del terremoto del 19 de septiembre del año pasado. 8 meses han pasado y Manuel Zamacona, nuestro compañero reportero, preparó esto justamente sobre los recursos, sobre los fondos para la reconstrucción. Foro W, la reconstrucción después del sismo, segunda parte. Luego del sismo del pasado 19 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México presentó un informe sobre el ejercicio de gastos para dar constancia de la revisión financiera que se instruyó respecto a los recursos asignados por un total de 8,772 millones de pesos. Entre ellos, se han aprobado 38 acciones, de las cuales el Instituto de Vivienda ha ejercido 3,1,500,000 pesos y la Secretaría de Educación 19,992,000. En tanto, las delegaciones suman un aproximado de 422,792,671 pesos. En órganos de gobierno y autónomos, el Instituto Electoral Local con ejercicio de 2,785,772 pesos y el Tribunal Electoral Capitalino con 8 millones de pesos. Además, se informó que como parte de las acciones, se puso en marcha la plataforma CDMX, que tiene una sección específica para la revisión de recursos asignados de 2017 y de 2018, que contempla el Fonden, donativos y todos aquellos considerados en el artículo 14 del presupuesto de egresos, así como los recursos propios. Derivado de los trabajos de demolición, se han recolectado 323,490 toneladas de cascajo en diversas delegaciones. Además, en escuelas públicas han atendido diversas obras de reparación, principalmente en bardas, pisos y marquesinas. Se ha concluido trabajos en 150 y se encuentran en proceso 243. En cuanto a desarrollo urbano y vivienda, 110 directores responsables de obra han revisado 3,267 inmuebles, de los cuales 62 ya cuentan con certificados de derechos de reconstrucción, a 11 se les ha expedido el CEDRAS y 3 están en proceso de evaluación y en 17 hay avance con los grupos afectados. Por su parte, Protección Civil afirmó que se han dictaminado 1,006 inmuebles por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de los cuales se han desprendido diferentes niveles de riesgo de colapso. Los de alto riesgo de colapso se han turnado a la Secretaría de Obras para llevar trabajos de demolición a 71 inmuebles, de los cuales han concluido 47 y se han entregado un total de 20. W Radio, Manuel Zamacona. 6 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos en este Foro W sobre la reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre. Soy Enrique Hernández Alcázar y vamos a empezar con los temas. Aquí en la mesa del Foro W está justamente el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, el ingeniero Edgar Tungüí. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya labor la de reconstrucción, 8 meses después, y una elección que también se atraviesa, digamos que en el calendario político de la Ciudad de México. ¿Cómo están resolviendo esta reconstrucción con esta elección también encima? Sí, a ver, sin duda es una labor compleja, sin embargo me parece que habría que destacar y celebrar, por un lado que hay una comisión integrada de manera plural, no solamente por gente del gobierno, sino por gente del sector académico y gente de la sociedad civil, en este caso incluso damnificados. Y por el otro lado, que contamos con una ley de reconstrucción que nos permite darle certeza jurídica a los damnificados, en el sentido de que van a poder recibir apoyo en base a este fondo de reconstrucción que se formó desde el gobierno de la ciudad. La verdad es que hemos venido avanzando en estos 8 meses en diferentes programas de apoyo para los damnificados y que nos asegura que incluso pase lo que pase o ante el cambio de gobierno inminente que se viene hacia fin de año, la gente pueda seguir recibiendo los apoyos que de alguna manera la ley dicta que deben de recibir. Se habló y en estos meses recientes de renuncias en este Consejo Ciudadano que integraba la Comisión para la Reconstrucción, de algunos usos o mal usos
de los recursos. ¿Está blindado el programa de reconstrucción de todo? Es decir, en este tiempo de elecciones, pues hay denuncias de todo tipo, ¿no? Cada quien está jugando su papel, digamos que en el proceso electoral, pero se señala mucho que se han utilizado recursos para campañas políticas. A ver, el proceso un poquito de asignación de recursos es el siguiente. Bueno, la Asamblea Legislativa aprueba un decreto de presupuesto de egresos para cada año. En este caso, para el 2018, aprobó dinero, recursos para pues, el tema de la reconstrucción. Originalmente lo que decía es que era la Comisión de Gobierno quien iba a tener la facultad de decidir respecto a esos recursos. ¿Cómo se utilizaban? Sin embargo, bueno, en febrero hubo una modificación a este decreto por solicitud del jefe de gobierno, del entonces doctor Miguel Ángel Mancera. Se hizo esta modificación y entonces lo que se decidió fue que fuera la Comisión de Reconstrucción la encargada de decidir las acciones o de aprobar aquellas acciones en las cuales se podía utilizar el dinero del Fondo de Reconstrucción. Así fue. Y a partir de esta nueva etapa de la Comisión de Reconstrucción, que se da a partir del 7 de marzo, que es cuando entramos pues la mayoría de los nuevos comisionados, incluyendo tu servidor, es que bueno, pues hemos venido recibiendo las solicitudes de las diferentes dependencias que tienen alguna labor dentro del programa de reconstrucción para conocer cuáles son aquellas acciones o programas en los que quieren utilizar dinero. Nosotros evaluamos si efectivamente cumplen con algún objetivo que tenga que ver con la reconstrucción y si así fuera, aprobamos la acción para que vayan a finanzas a pedir el dinero. Y si de plano sentimos que no tiene que ver nada con la reconstrucción, así se los hacemos saber y bueno, pues simple y sencillamente no procede la autorización y bueno, pues seguimos escuchando a otras instancias. ¿Cómo es que se propone, digamos, que estas medidas que se llegan o no a aprobar presupuestariamente? Mira, hay una ley de reconstrucción, de la cual deriva un programa de reconstrucción que habla de 45 subprogramas. Y cada subprograma habla de quiénes son los responsables, es decir, qué secretaría es la responsable de llevarlo a cabo. Tenemos desde temas, por ejemplo, desde la elaboración, por ejemplo, de dictámenes estructurales para ver cuál es la situación de los inmuebles, la propia plataforma CDMX, que es, por ejemplo, ahí sí es una responsabilidad directa de la comisión. Tenemos, por ejemplo, el tema de los proyectos de rehabilitación de inmuebles. En fin, hay una serie de programas, créditos, por ejemplo, para la reconstrucción o para reparación de viviendas. Entonces, cada instancia, en base al censo que ya existe, se acerca a la comisión, nos presenta cuál es el caso, cuál es el universo y cuál es la acción que quieren emprender en base a este programa de reconstrucción. Nos pone cuál es el alcance, más o menos cuál es el monto que ellos creen que erogarían para poder cumplir con su objetivo durante este año y bueno, de ahí nos viene una aprobación o no de la acción, se la comunicamos a Finanzas y Finanzas se encarga ya de bajar el recurso a cada dependencia. Ya. Oye, ¿se perdió dinero de la reconstrucción de esta bolsa de los famosos 8,000 millones? No, a ver, de los famosos 8,700 millones, 6,855 tienen que pasar por la autorización de la comisión aproximadamente. Yo lo que te puedo decir es que de acuerdo a los informes que nos da la Secretaría de Finanzas es que todo está ahí. No hay dinero perdido. Sencillamente lo que nosotros hemos autorizado en las diversas sesiones que ya llevamos ya cerca de 8 o 9 sesiones en esta nueva etapa, es lo que se tiene autorizado. ¿Cómo baja, digamos, que toda esta burocracia para la reconstrucción en el término de las cifras frías, de los datos, de los números? ¿Cómo se baja esto a la angustia de quien perdió su casa, de quien todavía está en un albergue o que está ahí arrimado en la casa de un familiar? ¿Cómo le hacen para tranquilizar, digamos, esta angustia social? Precisamente la labor de la comisión es ser un facilitador, un gestor de la gente ante el propio gobierno para ver qué es lo que les hace falta en sus trámites y hacerles el camino más tranquilo. Nosotros tenemos la facultad de emitir lineamientos, acuerdos o normatividades que les permitan a ellos acceder a los recursos. Entonces, en esta nueva etapa que le llamo yo de la comisión, que ya llevamos cerca de 2 meses y medio, hemos emitido ya diversos lineamientos que nos han permitido activar o reactivar programas necesarios para que la gente pueda acceder a los recursos. A ver, te menciono, por ejemplo, alguno. No había, por ejemplo, un lineamiento, no estaba claro el mecanismo para que la gente pudiera tener recursos para empezar a hacer los estudios de rehabilitación de sus edificios. La ley de reconstrucción habla de que el gobierno de la ciudad sería el encargado de pagar esos estudios, pero no había un mecanismo claro de cómo hacerlo. Lo emitimos hace cerca de un mes y a partir de ahí es que ya hay varios estudios. Ha sido un proceso muy tardado, ¿no?
Es decir, hace un mes se emite este proceso, 7 meses después del terremoto. Pareciera que es muy tardado, sin embargo, bueno, toda la primera etapa fue un tema de hacer los dictámenes, de hacer los censos, que nos permitía, bueno, pues tener de alguna manera este universo para poder armar la plataforma e ir cumpliendo con cada uno de los pasos que nos marca la propia ley de reconstrucción. Por acá, Maricler Aguirre en el Twitter me pregunta, ¿qué ha sucedido? Bueno, más bien le pregunta a usted, pues yo qué va. ¿Qué ha sucedido con los asentamientos irregulares que salieron afectados en el sismo? Por ser irregulares tienen menos derechos que los demás, ellos también votan y merecen una vivienda digna. A veces es un tema que hemos estado revisando con mucho cuidado, sobre todo en la zona de Xochimilco y Tláhuac, que es donde más hemos encontrado estas situaciones. Y bueno, tenemos unas mesas de trabajo específicas con ellos, con la consejería jurídica, para ver qué manera hay de poder regularizar este tema, ¿no? Quizás no en ese mismo lugar, pero que sí plantearles algunas otras opciones a esta gente. O sea, sí están atendiendo a quienes tienen un predio que ni siquiera desde ellos, que no tienen una escritura. A ver, lo que hemos encontrado es una gran cantidad de gente que ya sea en un asentamiento irregular o en un asentamiento o en una colonia bien establecida, no tienen manera de comprobar la propiedad. Desgraciadamente hemos encontrado que no es una costumbre del mexicano regularizar el tema de la propiedad. Es decir, tú puedes comprar una propiedad y hacer simplemente un contrato privado de compraventa y nunca llevarlo a registrar ni ante un notario ni ante el registro público de la propiedad. O bien que tu abuelita, tu mamá te deje herencias que nunca llevaste el trámite legal correspondiente. Incluso intestados, ¿no? Intestados, o sea tenemos una gran cantidad de gente y bueno, pues ahorita estamos... ¿Qué porcentaje, digamos que de la infraestructura de las viviendas dañadas en la ciudad tras el terremoto están en esas condiciones? Pues yo te puedo decir que un 60-65%. Es una gran cantidad, sí. Es altísimo, ¿no? Es muy alto, de hecho nos platicaba... O sea que solo estarían regularizando en tiempo y forma ahorita el otro 35%. Mira, lo que nos comentaba uno de nuestros subcomisionados, que es expresidente del Colegio de Notarios, es que este porcentaje es a nivel nacional. O sea, el mexicano como tal no tiene la costumbre de tener en regla este tipo de trámites. ¿Y será por descuido o porque también el trámite es muy complicado? Pues no sé, pueden ser ambas cosas. Y bueno, pues estamos dando la atención a esta gente, porque bueno, desde luego que no podemos hacernos ciegos ante esta situación y no brindarles la ayuda por este mismo. O sea, ¿se le canaliza para que se regularice? Sí, claro, tenemos mesas específicas con consejería jurídica, como te decía, para ver de qué manera vamos a resolver esta situación de la propiedad. ¿Cuántos edificios falta por demoler en la Ciudad de México? Mira, ahorita de los que tenemos en el comité de emergencias para pasarle a obras, quizás son unos 20 edificios, son los que tenemos detectados. ¿Cuántos han demolido? Ya llevamos 48 edificios demolidos. De los de alto riesgo. De los de alto riesgo de colapso. Y faltarían unos 20 quizás. 20 edificios todavía. Sí, así es. De alto riesgo. Que ya no son de alto riesgo de colapso. La realidad es que dentro de estos primeros 48 se demolieron los más riesgosos, y los otros, bueno, pues son edificios que ya no tienen ningún remedio y que lo que conviene es demolerlos. ¿Y cuántos están por rehabilitar, digamos? Mira, pues ahorita están en la fila, digamos, ¿no? De las tortillas. Pues mira, ahorita debemos de tener más de 200, 300 edificios en condiciones para rehabilitarse. ¿Y en general tienen ya el censo de cuántos se dañaron en total en toda la ciudad? Pues mira, entre este semáforo rojo y amarillo que nosotros estamos... que catalogamos, debemos de tener cerca de 2,000 edificios o inmuebles. ¿Pero que no necesitan atención prioritaria? Que necesitan algún tipo de atención, pero que no están en un riesgo de colapso inminente, así es. Oye, ¿y cuánta gente no ha regresado a su casa? ¿Tienen ese dato? A ver, lo estamos terminando porque ha sido un poquito impreciso esta situación. Ahorita lo que nos hemos encontrado es, hemos buscado cuánta gente tenemos todavía en campamentos, porque ahorita a través de un programa que trae la Secretaría de Desarrollo Social hemos venido atendiendo estas situaciones. Tan solo esta semana la Secretaría de Desarrollo Social retiró 3 campamentos. Se retiraron, pero bueno, a ver, no debemos de tener más de 300, 400 personas en esta situación. 300, 400 personas. En la línea telefónica de W Radio, como parte de este Foro W, se encuentra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y a la orden. Doctor,
ahora sí que se nos cruzó la elección, y es lo que platicábamos un poquito aquí con el comisionado para la reconstrucción, el ingeniero Edgar Tungui. Se nos cruzó la elección, pero ¿avanza la reconstrucción o está en un momento de, digamos que de stand-by? Pues yo diría que en el tema de reconstrucción tenemos primero ya un diagnóstico en donde nos permite conocer cuál es el estatus, la realidad de las construcciones, para poder generar los proyectos relacionados tanto al reforzamiento, a la reconstrucción, como a la recuperación de la vida cotidiana de las personas. Tenemos un instrumento normativo que es la ley, que es precisamente quien determina cómo se realizarán estos esfuerzos, pues obviamente en el periodo que ha transcurrido, ahora en este periodo de elecciones, y en el periodo que continuará, es decir, existe una norma que no importa quién esté ocupando los puestos públicos, se tendrá que trabajar. Y tenemos un presupuesto, que son estos 6.800 millones de pesos que tenemos que aplicar de manera honesta, eficiente y obviamente que alcance para que toque a todas y a todos los que han sido afectados en su vida y en sus viviendas. Y lo que ahora se está pues llevando a cabo de manera plena, pues es la participación de los servidores públicos que integramos el gobierno para que se pueda cumplir en tiempo. Ya llevamos 8 meses, estos 8 meses han sido de avances, pero esta etapa que estamos viviendo ahora, pues es de plena reconstrucción, en el sentido de pues ya se ven los edificios que empiezan a levantarse nuevamente después de una demolición. Doctor José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dígame, un gran aprendizaje para la ciudad, para las políticas públicas de la ciudad, a 8 meses, poquito más, de este terremoto. Bueno, el primer aprendizaje se dio inmediatamente a que ocurrió el sismo. Como tú sabes, habíamos hecho un simulacro en donde habíamos acudido todas y todos los involucrados cuando se tiene que responder ante un sismo, y obviamente pues los efectos nos enseñaron a que el tema de resiliencia es poder generar de manera inmediata primero una sinergia con el voluntariado, con la sociedad civil, que fue quien acudió a las calles, y que ahí no podría decirte que hubo una división de las instancias de gobierno con la instancia ciudadana. Trabajamos de manera conjunta. El segundo gran aprendizaje es obviamente el generar los fondos, estos fondos como el de ahora, que se tenga un seguro para que las construcciones, cuando se sufre un tipo de afectación derivado de un desastre natural o social, se cuente con un seguro como el que tenemos ahora, que ampara a todas las construcciones por el hecho de pagar su impuesto predial. Otro aprendizaje muy importante es el esquema de establecer los métodos constructivos de manera diferente. Decirte que, por ejemplo, el 85 fue un parteaguas en el tema de la construcción. Ahora tenemos otro parteaguas muy importante a partir de este 19 de septiembre de 2017. Poco a poco tenemos que mirar hacia esquemas que vayan conjuntando el suelo en donde están asentadas las construcciones, la cimentación que se tiene ahí y la capacidad que se tiene en técnica constructiva para poder resistir cada vez mejor los sismos. Yo creo que esos son 3 de las muchas experiencias y aprendizajes que nos han dado, Enrique. Sentar las bases para que la industria inmobiliaria, los permisos, no estén en medio de actos dudosos, de actos de corrupción, que no haya impunidad. Pues ese es un tema muy importante. Primero, que se respete la norma, y segundo, que se dé la cultura del mantenimiento de los edificios. Hace poco que fuimos a este edificio de Osa Mayor, que pues prácticamente ya lo que tenemos son los cimientos, pues veíamos ahí, se puede apreciar claramente en los cimientos de este edificio las celdas, por ejemplo, de cimentación que estaban inundadas. Se puede apreciar que las varillas que conformaban estos cimientos pues no son del grosor o del calibre adecuado. Todo esto tenemos nosotros que ver, no es solamente lo que uno ve a partir del suelo hacia los niveles superiores. La parte de cimentación es esencial para poder pues resistir mejor la magnitud y la aceleración y el comportamiento de un sismo. Y efectivamente, pues todo esto implica la verificación de las nuevas técnicas constructivas por parte de las cámaras, de las constructoras y sobre todo
de manera muy importante por parte de los gobiernos federal, local y delegacional. Todos tenemos que estar ahí supervisando una pequeña parte de que en su conjunto dan las técnicas constructivas, Enrique. Ya me dijo los grandes aprendizajes. Ahora, ¿cuáles son los grandes faltantes? ¿En qué no se hizo bien la labor y hay que redireccionar la ruta, jefe de gobierno? Bueno, pues yo pondría en el tema de los recursos. Como tú sabes, los recursos se habían asignado bajo un esquema en el presupuesto de egresos que contamos a principio de año, es decir, se aprobó en diciembre, se iba a empezar a aplicar a partir de enero, y fue pues a instancias de los subcomisionadas de esta Comisión de Reconstrucción que determinaron que así no era la mejor forma de ejercer los recursos. Eso derivó en una modificación de este ordenamiento que nos señala cómo debe de gastarse el recurso público, y creo que ese es un tema que tuvimos que ir enderezando en el camino, y decir que esto pues no acaba hasta que no se cuenta con los hogares de las personas y la vida cotidiana recuperada. Entonces, ahí seguiremos haciendo balances que esperemos que sean pues positivos. El doctor Mancera habló de 6-7 años para lograr el proceso de reconstrucción. Nosotros estamos esperando que, por ejemplo, de un edificio que ahora ha sido ya demolido y que empieza su reconstrucción, pues estamos esperando que en un término aproximadamente de 1 año, 3 meses, 1 año, 6 meses, un edificio de 7, 8 niveles pueda ser levantado. En ese estatus estamos. Hay algunos que todavía no tienen esas condiciones, entonces tenemos que ir desde la parte de la demolición, el diseño de lo que es la mecánica de suelos y todos los proyectos técnicos para poder iniciarlo. Eso llevará un poco más. El tema de cómo la ciudad está preparada, pues esto es una dinámica constante. Se va complementando de manera diaria, y una parte muy muy importante será el esquema de resiliencia, que es cómo afrontamos con la ciudad a través de los cuerpos de emergencia, a través de los programas de protección civil y sobre todo pues a través de los esquemas de voluntariado, de trabajo conjunto. En una palabra, jefe de gobierno, José Ramón Amieva, dígame, ¿le van a dejar limpia la casa en materia de reconstrucción al nuevo jefe o jefa de gobierno? Lo que le vamos a dejar, en una palabra, lo vamos a dejar funcional, el sistema de atención a las personas en estado de vulnerabilidad. Va a estar funcionando. Doctor José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, gracias por su participación en este Foro W. Enrique, te mando un fuerte abrazo y aprecio mucho esta oportunidad. Muchísimas gracias, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. ¿Qué falta? ¿En qué estatus estamos de la reconstrucción, Edgar Tungui? Pues como lo dijo el jefe de gobierno, estamos ya empezando a levantar nuevamente los primeros edificios. El tema de Osa Mayor es un ejemplo, pero bueno, dentro de los parámetros o dentro de las opciones que da la ley de reconstrucción, tenemos también ya con este sistema de redensificación del 35%, ya por los otros 3 o 4 edificios ya en vías de empezar a reconstruirse. Y la idea, bueno, pues es empezar a abrir brecha, y yo espero que hacia el final del año pues podamos tener ya una gran cantidad, por lo menos unos 30, 40 edificios ya reconstruyéndose. 7 meses le quedan a esta administración. Así es. Bueno, pues ánimo y suerte. Muchas gracias. Todos lo queremos así y vamos a estar, por supuesto, como ciudadanía, poniendo la lupa. Gracias, Edgar. Gracias a ti, Enrique. El ingeniero Edgar Tungui, que es el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Hacemos una pausa. No se vaya, regresamos con más de este Foro W sobre la reconstrucción después del sismo. Foro W, la reconstrucción después del sismo, segunda parte. Son las 6 de la tarde con 33 minutos en el tiempo del centro y estamos en esta edición de Foro W, la segunda parte del tema de la reconstrucción después del sismo, porque se nos está yendo la agenda informativa sin duda en el proceso electoral, pero hay que recordar que pues tenemos una reconstrucción encima y que todavía hay muchas necesidades por resolver, ya lo escuchábamos en voz de las autoridades, pero no solo nos queremos quedar. Evidentemente, W Radio es un medio diverso en donde hay libertad de expresión y libertad de opinión y queremos escuchar las mayores voces posibles.
involucradas en este tema. Y también la sociedad civil ha estado muy activa, sin duda, las organizaciones en este tema, para ponerle también un contrapeso a la autoridad. Lo reconoció el propio jefe de gobierno, una de las tareas que no salió muy bien y que tuvo que reorientarse y redireccionarse fue la del uso de los fondos, ni más ni menos. Hubo renuncias en ese Consejo para la Reconstrucción, renunció el propio coordinador, renunciaron algunas voces ciudadanas como Pepe Merino, por ejemplo, Mauricio Merino, Cate de Artigues, etcétera, y llegó el nuevo encargado para la reconstrucción que estuvo aquí en el bloque pasado con nosotros, Edgar Tungui. Pero la sociedad civil, le decía yo, organizada, ha estado al pie del cañón y está con nosotros la maestra Mónica Tapia. Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte, coordinadora de Ciudadanía 19S, que agrupa organizaciones y ciudadanos para dar seguimiento a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. Y también está con nosotros el maestro Eduardo Alcalá. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Enrico, muchas gracias. Buenas tardes. Es coordinador de planeación, seguimiento y evaluación de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, encargado de analizar la evaluación de daños, la asignación de recursos para la reconstrucción y el avance físico y financiero de las obras. En marzo pasado se denunció la opacidad y escasez de datos en torno al proceso de reconstrucción. Y yo siempre he dicho que el periodista es responsable de las preguntas, pero no siempre te dan las respuestas, ¿no? Aunque preguntes y preguntes, de lo que escucharon en el bloque anterior, Mónica Tapia, Eduardo Alcalá, ¿qué nos dicen de este proceso de reconstrucción desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil? Pues le voy a dejar a Eduardo el tema de los recursos, que es bastante complejo, pero que no nos están diciendo la verdad, eso sí. El punto, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa dejó el control, el diputado Leonel Luna, no es cierto. O sea, se reformó el decreto de presupuesto, pero en la ley de reconstrucción la Asamblea Legislativa sigue teniendo el control, es digamos la ventanilla por donde se seleccionan los proyectos que sí se van a financiar o que no se van a financiar. Hace un par de semanas incluso vimos cómo Damnificados Unidos, el multifamiliar Tlalpan, saca su comunicado y con quien acuerda es con la Asamblea Legislativa, es con Leonel Luna, no es con la Comisión de Reconstrucción, no, para nada. Entonces, supuestamente la comisión da el visto bueno, pero si uno no pasa por los caciques de la asamblea, básicamente nunca llegas a la comisión. Entonces, esa sería, y así está en la ley, así sigue. Quien ha ejercido o empieza a tener algunos recursos, algunas demoliciones, Xochimilco, un pedazo de Iztapalapa, el multifamiliar, ha sido vía las gestiones y los acuerdos políticos, o no sabemos qué, con lo oscurito, con Leonel Luna en particular, que es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Eduardo. Y en términos como de una valoración sobre lo que se mencionó hace rato, es una postura bastante optimista en realidad para lo que las lagunas de información sobre la reconstrucción y sobre los recursos están diciendo actualmente. Efectivamente, hace 2 meses presentamos un informe que lo que tenía como propósito era evaluar la calidad en la información y la transparencia presupuestaria, ¿no? Sobre qué estaba ocurriendo con los recursos a nivel federal, particularmente sobre el Fonden, que es en sentido estricto la herramienta financiera que acompaña la política de atención a desastres naturales. Y en este sentido lo que encontramos fueron lagunas significativas que no nos permiten poder dimensionar y poder hacer un seguimiento concreto sobre si ya se invirtieron los recursos en estrategias concretas, ¿no? Entonces, esas lagunas de información y las bases de datos, lo incompletas que están, la falta de dictámenes técnicos, la falta de minutas sobre los comités técnicos de evaluación de daños y la generación de planes concretos sobre cuáles van a ser las acciones para reconstruir, todavía no son claras. Por lo tanto, es muy complicado poder decir que en 7 meses vamos a tener ya un avance significativo, ¿no? Que es cuando termina esta administración. Y mucho se habló y ustedes nos preguntaban todo el tiempo en las coberturas especiales que hicimos a partir del terremoto del 19 de septiembre pasado, pues si llegaron tantos donativos internacionales, de fundaciones, del sector privado, pues ¿dónde quedó todo el dinero? Rocío Jardines, reportera de W Radio, nos presenta esta pieza justamente sobre transparencia, recursos, donaciones y más. Foro W, la reconstrucción después del sismo, segunda parte.
y la gran tradición de ayuda se volvió a cumplir tras la tragedia del 19 de septiembre de 2017. Organizaciones e instancias instalaron de inmediato centros de acopio para reunir los materiales que pudieran utilizarse: agua, medicamentos, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se dio el apoyo económico, más de 3,000 millones de pesos que, según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, llegaron de asociaciones civiles, empresas, la iglesia, gobiernos, artistas o deportistas nacionales y extranjeros. Según el documento del Senado, al 5 de diciembre de 2017 se contabilizaron 3,413.4 millones de pesos, de los cuales el 69.5% correspondía a las recaudaciones y aportaciones efectuadas por la Fundación Carlos Slim, que recaudó 2,373.8 millones de pesos, el 7.6% por el Fideicomiso Fuerza México, con 107.8 millones de pesos y 3.8 millones de dólares, y el restante 22.9% por otros actores, como Fundación Televisa, que entregó 1,070 toneladas de artículos para Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, el Estado de México, Guerrero y la capital del país. Para la reconstrucción también recaudó 57 millones de pesos. Oxfam México envió equipos de evaluación. Walmart de México donó 40 millones de pesos y 300 toneladas de artículos de primera necesidad. El medio artístico también se unió. Diego Luna y Gael García solicitaron el apoyo para todos los mexicanos. La sociedad mexicana ha respondido de forma conmovedora, volcando todos sus esfuerzos para soportar esta tragedia. Pero necesitamos de la ayuda que nos pueda dar la gente del exterior. Todo ayuda. Queremos recaudar dinero para ayudar a los damnificados y apoyar en la reconstrucción. Acumularon 1.2 millones de dólares que servirían para la emergencia y para la reconstrucción de hospitales, escuelas y viviendas. Salma Hayek donó $100,000 para UNICEF. El boxeador Saúl Canelo Álvarez donó $1 millón en especie que entregó al DIF de Jalisco. Los futbolistas Javier Chicharito Hernández y Miguel Ayun recaudaron $336,941 de un objetivo de $500,000. Ford de México también puso su granote de arena con $200,000. Ante diputados federales, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que no sería el gobierno quien destinara los recursos. Se ha preguntado, por ejemplo, cuál fue el destino de lo que comprometió Coca-Cola, Google, Facebook, Apple, Uber o Samsung. En todos los casos, esos donativos se hicieron a la Cruz Roja, y es la Cruz Roja quien en sus obligaciones de transparencia habla de reportar sobre su uso. El gobierno federal no ha recibido un solo peso. Coca-Cola envió $3 millones, uno de ellos a la Cruz Roja. UNICEF donó la misma cantidad, aunque se desconoce el destino exacto. Google envió $1 millón a Cruz Roja, UNICEF y Love Army México. Samsung, poco más de $1 millón también a la Cruz Roja. AT&T entregó $1 millón para damnificados a través del Centro Nacional de Apoyo a Epidemia y Desastres. La red social Facebook dio otro $1 millón a la Cruz Roja, lo mismo que Uber, que envió $275,000, entre otros. Entre los gobiernos que también brindaron donaciones se encuentran Andorra, Canadá, China, Corea del Sur y de la ciudad de Seúl, Estados Unidos, Francia, Taiwán y Botsuana. Pero también hubo apoyos de la Iglesia Católica. El Papa Francisco determinó el envío de una primera donación de $150,000 para dar asistencia a las víctimas y que sería distribuido en colaboración con la Nunciatura Apostólica. La organización Adveniat de la Iglesia Católica de Alemania informó de la donación de 20,000 euros de urgencia para las labores de rescate y de suministro para la población. Y en especie también la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, informó de la llegada de elementos de equipo del Condado Los Ángeles Búsqueda y Rescate a México. Guatemala envió otras 3 toneladas de víveres para los afectados por el terremoto, que según el embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López, se enviaría a los damnificados del terremoto de magnitud 8.2 que el 7 de septiembre también había dejado muertos en Oaxaca y Chiapas. A esto además debe sumarse las prerrogativas que dijeron partidos políticos que enviarían a los afectados de los sismos. Sin embargo, la incógnita se mantiene. ¿Cuál fue el total exacto y cómo ha sido la distribución? Rocío Jardines Hernández, W Radio.
Son las 6 de la tarde con 44 minutos en el tiempo del centro. Seguimos en este Foro W, la segunda parte de la reconstrucción de la Ciudad de México, la segunda parte del tema en el Foro W, porque no llevamos ni la primera parte, yo creo, de la reconstrucción. Mónica Tapia, ¿cómo podemos evaluar, con qué parámetro podemos medir qué nivel de avance tenemos? Porque está demasiado complejo el tema. Sí, yo lo mido de una forma muy sencilla. ¿Cómo sabemos a dónde deberían de ir estos recursos? Pues primero tenemos que saber cuántas personas fueron afectadas. Ahora le acabas de preguntar al comisionado cómo ve ese censo y muy bien lo preguntaste después de muchísimos meses y sí te quiero decir que según la ley de reconstrucción debió de haber estado el 16 de marzo ese censo, o sea, llevan 69 días de retraso y no podemos ni construir un censo de personas afectadas. O sea, todavía es incierto, nos decía. Faltan detalles, dijo. Faltan después detalles, de 70 impreciso. días de retraso. Y llevamos 8 meses y un poquito más del terremoto. ¿Tú cómo lo puedes medir? Perdón, nada más, y ahí había... Sí. 20 millones de pesos asignados para hacer ese para el censo. Así es. ¿Y sabemos si se aplicó, Eduardo Alcalá, esos 20 millones de pesos como deberían? Y es una de las grandes interrogantes, porque también a nivel federal hay una inversión de más de 39 millones de pesos en hacer toda la evaluación de daños y no tenemos en las bases de datos el registro fotográfico, los dictámenes e inclusive pues todo el plan de reconstrucción que tendría que haberse generado a partir de estos insumos. Pero hay una cosa importante que la cápsula parecería que da cuenta, que es recursos hay. Entonces, es cómo hacemos la construcción virtuosa de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que justo incentiven el ejercicio transparente de esos recursos. Y no solamente en términos de los recursos públicos, sino también de los de Hollywood, del Vaticano, de donde vinieran. Porque nos ubica en la posibilidad justo de repensar esta tragedia como una oportunidad para ver cuáles son los diseños, cómo está funcionando la coordinación interinstitucional, si el presupuesto es suficiente y si el marco normativo y procedimental del cual parten todas las estrategias para la reconstrucción es el adecuado en este momento. Parecía que teníamos la política pública escondida en un cajón y a partir de lo que ocurrió en septiembre la desempolvamos y empezamos a ver si los procedimientos van a funcionar con una burocracia que no necesariamente estaba preparada para funcionar ágilmente. Es decir que el terremoto, como decía yo al principio, no solo sacudió el suelo, no solo sacudió las emociones, los sentimientos, la conciencia, sino que sacudió las normas y las leyes que nos rigen y más que sacudirlas, las encueró, las desnudó. No había algunos procesos, digamos que básicos, como para enfrentar un desastre natural de este tipo. Es decir, la ley no estaba preparada. Pues no, y además seguimos sin estar preparados porque el Atlas de Riesgo, que es justamente estos instrumentos que nos dicen aquí no se puede construir, esto es peligroso, y que además cambió, ¿no? Porque se abrieron grietas nuevas, etcétera. Exacto, y qué bueno que lo mencionas porque la ley de reconstrucción da 180 días que se cumplen el martes. El martes tendríamos que tener el Atlas de Riesgo actualizado. Yo no sé si tú has oído. O sea, este martes. Este martes, 180 días. El 29 de mayo. Tendríamos que tener entonces ese Atlas de Riesgo para... actualizado. Tener claro ahora dónde se puede y no se puede construir vivienda. Exactamente. Así de fácil. Y sobre todo poner en perspectiva la pregunta que hacías tú hace un rato, es decir, en términos de las personas, cómo este tema de la transparencia y la rendición de cuentas se traduce para alguien que sigue viviendo en un camellón, para alguien que sigue viviendo en un albergue. Pues es justo a partir de la información, si fuera de calidad, que uno podría dar seguimiento a cómo se están desarrollando física y financieramente las acciones, las obras, la demolición de edificios, su reconstrucción, la remoción de algunos pues justo también edificios para que las personas puedan habitar con la falta de su reconstrucción o no, porque algunos edificios que se cayeron ya la gente alrededor dijo, pues ya mejor pongamos un parque o mejor construyámoslo en otro lado, etcétera, ¿no? Sí, el caso de Tláhuac es pues emblemático. No, 400 casas, la mayoría sin dictamen, construidas sobre una grieta.
Muchas de las personas dicen pues que nos reubiquen, pero y entra la Constitución en vigor pronto y dice la Constitución para estos casos, y fíjate que bien dice la reubicación participativa de personas de escasos recursos que compensen sus pérdidas, que mantengan sus redes sociales y mejoren su calidad de vida. Entonces tendremos que estar hablando de una reubicación con estas características. ¿De una especie de replanteamiento urbano de la ciudad? Que es complicadísimo para la ciudad que tenemos tan grande, pero dado el impacto del 19 de septiembre, ¿tendría que ser eso? Sí, además de las políticas públicas, pero con un énfasis en algo que se nos ha olvidado, que es poner en el centro a las personas. En el centro del diseño de las políticas públicas tienen que estar las personas. 8 meses en donde las lagunas de información, después de un sismo que dejó a personas viviendo en la calle, lo que dan cuenta es justo de que la coordinación interinstitucional falla, pero que además no está poniéndose en el centro al individuo, a las personas, ¿no? Porque si ¿Qué se está poniendo en el centro hoy en día? Pues básicamente un tema de eficiencia más procedimental, de dar datos, ¿no? De dar información, de estar queriendo mostrar que algo se está avanzando, pero no con toda la robustez de esos datos para que a nosotros nos permita decir, ¿cuantitativo bueno, más avanzando. que cualitativo? Exactamente, mucho más cuantitativo que cualitativo y con bastantes reservas al evaluar la calidad de lo cuantitativo, ¿no? O sea, porque hay informes que no solamente han salido desde los 6 meses, sino desde antes, en donde la información pues no ha tenido modificaciones significativas. Parecería que seguimos en una gestión inercial de cómo se generan datos y cómo se coordinan las instituciones para publicarlos y que al final del día son datos incompletos. Mónica, platicábamos en el foro, en la fiesta de la ciudadanía 19S, hace 3 meses, más enero, o menos. más ya. No, ya más. Casi ¿Cómo 5. pasa el tiempo? En el Museo Memoria y Tolerancia, con damnificados, con vecinos, con sociedad. ¿Qué ha cambiado entonces a la fecha de todo eso que escuchamos, de reclamos, de que los escuchen, de los vecinos discutiendo en asambleas, en sus colonias, pidiendo a la autoridad, necesitamos esto, aquello? Pues yo creo que ha algo? sido un escenario más inercial. La gente está ya muy cansada porque obviamente después de casi 7 meses de ir a ventanillas, a trámites, de juntas vecinales, de tratarse de poner de acuerdo, está agotada, no encuentran la mayoría soluciones, o las soluciones que se encuentran son sumamente complejas, esta de sacar el certificado y luego la redensificación y luego encontrar potenciales compradores, pero ¿quién va a comprar? Pues un predio ahí, y entonces En medio de una grieta. en medio de la nada, entonces yo creo que sí se está volviendo cada vez más complejo, más cansado, y el peligro es que se nos olvida que los demás pues vivimos en nuestra cotidianidad y que se nos poco a poco olvida pues que seguimos viviendo en una ciudad que en cualquier momento, como nos han estado recordando estas últimas alarmas sísmicas, nos cae otro más de estos o más fuerte. Porque es lo que decíamos, no solo es bajar esta burocracia y esta planeación y estos números fríos, pues finalmente los números son fríos, a la angustia de la gente, no solo de la que pierde a un familiar, a la que perdió una vivienda, sino de todos los demás que con cada alerta sísmica nos recuerdan que pues quién sabe qué puede pasar. Y eso nos obliga a tener mecanismos mucho más sofisticados, mucho más ágiles de atención, de prevención, pensar en este sistema, qué valor tiene la prevención de este tipo de riesgos, de este tipo de desastres, para justamente entonces sí poder construir una política pública integral. Por ejemplo, de regularizar escrituras. Por ejemplo. Es un fenómeno, ahí sí que yo no tenía ese dato y ese conocimiento, de 65% de las personas en la ciudad, y es un dato a nivel nacional, nos decía el comisionado, pues no tiene regularizado el lugar donde vive. Sí. Y además eso también tiene que ver con una responsabilidad compartida, ¿no? Porque hay un elemento importante de cuáles son los programas a nivel gubernamental que incentiven justo la regularización, que a partir de un mecanismo de prevención que esté planteado con líneas estratégicas y con acciones muy concretas, a uno como ciudadano se le generen mecanismos que hagan más fáciles estos trámites y que no se vuelva complicado pensar en yo tengo que regularizar esto, en yo tengo que prevenir, en yo tengo que contratar en distintos elementos desde donde no están pensadas en estos momentos los marcos normativos y procedimientos. Claro, porque uno sí asegura el carro, pero no asegura su casa. Sí. ¿No? Falta información, falta de campañas, falta de participación ciudadana. Tenemos
tantos frentes abiertos a partir del 19 de septiembre que quiero, yo sé que es una labor titánica, pero una conclusión breve. Se nos acaba el tiempo de este bloque. Mónica Tapia, coordinadora de Ciudadanía 19S. Pues nosotros estamos en la demanda que haya una comisión de la verdad. El gobierno está tratando de hacer este supuesto memorial, que nosotros le decimos, pues ya es un monumento a la impunidad, porque pues si nada más construyes un monumento, estás condenado a repetir. Un memorial tendría que ser un diálogo para saber la verdad, para pensar en que no se debe de repetir, y además esto de cómo se previene y no vuelve a suceder. La Comisión de la Verdad y un verdadero memorial versus este monumento a la impunidad, y ese es el hashtag que hoy estamos usando, porque hoy Sedubi dijo, no, sí se va a construir ahí en Álvaro Obregón 286. Entonces es estar además cambiando las reglas. Ese es un ejemplo de cómo es la reconstrucción. Un día dice que saca un concurso, luego se echa para atrás, luego lo pospone, luego dice que sí, aquí están los resultados. Este mes que hemos vivido del memorial es un ejemplo del caos de la reconstrucción. Eduardo Alcalá, coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Fundar. Pues en principio tener clarísimo que como muchos otros temas, es un tema que va a ser permanente, que supera y está más allá de un proceso electoral, que no se nos puede olvidar que hay gente viviendo todavía en la calle y que es la oportunidad y el momento para repensar con seriedad estos elementos de coordinación interinstitucional, de presupuesto, de marcos normativos y procedimentales, poniendo en el centro al ser humano. De voluntad política también. Los derechos humanos, básicamente. Pues muchas gracias a los dos por su voz, por su participación. Mónica, gracias por estar aquí. Mónica Tapia, Eduardo Alcalá, gracias también a ti por la invitación. Y continuamos con mucho más después de la pausa en este Foro W, la segunda parte de nuestro tema, la reconstrucción después del sismo en la Ciudad de México. Foro W, la reconstrucción después del sismo, segunda parte. Son las 7 de la noche con 5 minutos en el tiempo del centro. Seguimos en este Foro W. Es el segundo foro que realizamos con el tema de la reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre. Las víctimas. Finalmente las víctimas son centro de atención porque perdieron sus casas, porque perdieron algún familiar, porque siguen viviendo en albergues, como escuchábamos en el bloque pasado, y porque ya decían las organizaciones de la sociedad civil, son las personas las que deberían de estar en el centro de la atención, en el centro de la más alta importancia después del sismo del 19 de septiembre. Nuestro compañero Octavio García preparó esta información. Foro W, la reconstrucción después del sismo, segunda parte. De hecho, está temblando, doctor. Doctor, en este momento estamos temblando. Hay que conservarla. Han pasado 8 meses desde que el sismo del 19 de septiembre no solo dejara huérfanos y familias desintegradas y sin hogar, sino también una sombra de incertidumbre entre los cientos de damnificados que resultaron de esta tragedia. Nos dice Vania Salgado, damnificada del edificio ubicado en Nicolás San Juan, Colonia Narvarte, y activista de la organización Nosotros. Esa es la situación en la que muchos estamos. Por supuesto, pues seguimos sin recuperar nuestros hogares. Muchos de nosotros realmente vivimos donde podemos, ¿no? Algunos todavía siguen estando en campamentos, viviendo en la calle bajo la lluvia. Nos echaron todo el frío del invierno. Y otros, bueno, pues vivimos o con nuestros familiares o con nuestros amigos. Otros nos tuvimos que ir a rentar. Esa es la verdadera situación de los damnificados. Francia Gutiérrez, del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan y vocera del Movimiento de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, cuestiona la funcionalidad de la plataforma de reconstrucción creada por el gobierno de la ciudad, pues dice no muestra la información suficiente ni detallada sobre las estrategias planeadas y asegura que esto, en vez de mejorar la situación de los damnificados, la empeora. Simplemente la plataforma CDMX no refleja la radiografía de los daños que se vieron en la ciudad después del 19, porque esta indolencia de atender los predios está generando más afectaciones. Edificios que pudieron haber estado en amarillo, con el paso de estos 8 meses están pasando a ser rojos, y esto por supuesto que va a requerir mayor recurso, y la parte de las autoridades no está teniendo claridad.
Y aunque el jefe de gobierno capitalino José Ramón Amieva anunció que propondrá a la Comisión para la Reconstrucción destinar 2,000 millones de pesos a financiamiento y apoyos directos para la rehabilitación de vivienda unifamiliar y condominal, así como infraestructura comercial y urbana, entre otros rubros, Nuria Aguilera Fernández, damnificada del edificio Zapata 252, coincide con sus hermanos de desgracia en que el proceso de reconstrucción ni siquiera ha comenzado. El proceso de reconstrucción pues simplemente no ha empezado. No ha habido un proceso de reconstrucción ni de rehabilitación. Estamos a 8 meses y seguimos prácticamente igual en la calle y no ha avanzado en prácticamente nada. Todo ha sido promesas, no se ponen de acuerdo a quién le toca hacer qué cosa, de las instancias que deben de estar. A 8 meses del sismo del 19 de septiembre, Israel Ballesteros, damnificado del multifamiliar Tlalpan e integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, exige la agilización del proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, pues acusó que muchos no han regresado a sus hogares. Apenas sería la primera señal que nos permitiría pensar en que vamos a iniciar un proceso de reconstrucción, pero hoy a 8 meses pues simplemente no se ha iniciado y pues mantenemos la desconfianza que estos 8 meses de terribles experiencias nos han dejado, que es que hasta que no veamos concretado que realmente inicien los trabajos en nuestros edificios, pues no podremos sentirnos tranquilos con estas promesas. Así las cosas, la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa solicitó a la Contraloría General Local y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a través de un punto de acuerdo, que se auditen todos los recursos de la reconstrucción, tanto los ejercidos por las dependencias como por las delegaciones, además de que se revisen los procedimientos que la Comisión de Gobierno ha realizado sobre este tema y que esos informes sean públicos. Para W Radio, Octavio García Ortiz. Son las 7 de la noche con 9 minutos. Seguimos en este Foro W. Gracias a Octavio García por esta información sobre las víctimas. Y ahora en la mesa de W Radio se encuentran conmigo Cristian von Rerich, ex jefe delegacional de Benito Juárez. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias, Enrique. Que por cierto estás en campaña, ¿no? Así es, en Benito Juárez. ¿La reelección? No. Okay. Para diputado local. Para diputado local, tienes toda la razón. Fuiste jefe delegacional y ahora vas por la diputación local. Y de mi lado izquierdo está el doctor Jorge Aguirre, que es sismólogo, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, experto en el análisis de movimientos y escenarios sísmicos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, Enrique. Les puedo hablar de todos los dos, porque ya me serví con la cuchara grande y yo aquí ya me seguí. Benito Juárez, me tocó estar en Benito Juárez el día del temblor, curiosamente. Estaba yo muy cerca del World Trade Center. Y la verdad es que el movimiento fue terrible. Mi padre vive ahí, incluso en la delegación y el edificio de enfrente en la calle Escocia, entre Gabriel Mancera y no me acuerdo de la otra calle, ¿cómo se llama? Se cayó el edificio y el de Edimburgo y el de la esquina también. Sí. Benito Juárez fue una de las delegaciones más afectadas. Sin duda. Del 19 de septiembre. Así es, Enrique. Sin duda fue una de las más afectadas en términos del número de edificios que colapsaron. Digamos que nuestro punto cero es donde tú lo estás diciendo, en la del Valle, en estos edificios que están en Edimburgo y en Escocia. Sí. Es decir, que sin duda gracias al apoyo de miles de personas, de vecinos de Benito Juárez, que salieron minutos después, horas después, para apoyar. Yo diría segundos después. Así es, segundos, minutos y horas después. Impresionante. Miles de personas, miles de vecinos trabajando, apoyando a los equipos de rescate para recuperar el mayor número de vidas posibles. Recibimos en la delegación innumerables apoyos a través de víveres, de herramientas, en nuestro centro de acopio. Gracias a todas esas personas es que Benito Juárez está de pie. Ahora bien, instalamos un albergue donde atendimos a más de 6,000 personas y obviamente las personas que lo perdieron todo, su patrimonio, sus casas, sus departamentos, estos inmuebles, sus pertenencias y desgraciadamente, lamentablemente, hasta la pérdida de un ser querido. Sí. Es que hemos trabajado en la delegación para hacer una estrategia, una alianza de reconstrucción. Hoy ya es una realidad. Estamos hablando que vamos a reconstruir de manera gratuita 27 inmuebles, 523 departamentos, beneficiando a más de 1,600 personas. De manera gratuita, pero de algún lado tendrá que salir el dinero para hacerlo. Así es, mira. O sea, gratuita para las víctimas. Así es. Pero,
¿Cómo se va? Te platico, con la nueva ley de reconstrucción que te permite construir lo que está, digamos, las viviendas existentes antes del 19 de septiembre, y te permite construir hasta un 35% más. Pongo un ejemplo, Enrique. Un inmueble que tenía 20 departamentos, hasta el 35% más, ese 35% de 20 viviendas son 7 viviendas adicionales. Esas viviendas se venden y se recupera la inversión. ¿Cómo se da esta alianza? La delegación Benito Juárez, que suma a todas las partes, agiliza los trámites, los permisos, hace las demoliciones y retiro de escombros. Por otra parte, los damnificados, que son los copropietarios, ponen el terreno. Luego están los constructores que sumamos, que han hecho bien las cosas, que son responsables, que no los han sancionado. Ellos ponen la inversión, y los notarios públicos, que es fundamental, el que nos están ayudando a regularizar todos los documentos de los vecinos. Muchos están intestados, no han actualizado exactamente las escrituras ante el registro público de la propiedad. Esta alianza nos permite reconstruir todas las viviendas sin que paguen un solo peso los afectados. Esto también lo estamos realizando a través de una figura la firma del fideicomiso entre particulares. Los constructores y los afectados firman un fideicomiso que da certeza legal y transparenta los recursos, porque cuando le preguntábamos o le decíamos a los vecinos, oye, te vamos a reconstruir de manera gratuita, no nos lo creían. No es fácil creerlo. Es decir, vamos a reconstruir departamentos que medían 60 metros cuadrados hasta 190 metros cuadrados. No nos lo creían, y por eso es muy importante la firma de este fideicomiso. Va más allá de un gobierno a otro, porque está avalado por la ley. En esa tarea? Mira, nosotros llevamos 18 de 26 demoliciones. Ya hicimos como tal la mecánica de suelo de 4 inmuebles. Vamos a empezar con la reconstrucción de los primeros 4 inmuebles. A través de del CEDRA, de este certificado de reconstrucción para afectados, de 12 certificados que ha dado el gobierno de la ciudad, 10 son de Benito Juárez. Es decir, ya estamos listos, ya hicimos los trabajos de mecánica de suelo, vamos a empezar con 4 inmuebles. Estamos hablando también de Escocia 10, del que estabas hablando, de la del Valle, de Balsas 18, de Nicolás Agual 304. Y por otro lado, seguimos trabajando con los vecinos, haciendo reuniones de manera semanal para que conozcan cuál va a ser el proceso constructivo, cuál es el avance que llevamos en cada uno de los inmuebles. Sí, estamos realizando todavía el estudio a través de un director responsable de obra o un estudio de seguridad estructural para determinar qué inmuebles ameritan demolerse. Me explico. Tenemos 27 que vamos a reconstruir a través de esta estrategia, de manera gratuita, pero tenemos 102 inmuebles. Ya tenemos, en Benito Juárez tenemos un censo claro. 102 inmuebles que vamos a rehabilitar o reparar. Esto sí, a través del Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México. Estos 102 inmuebles se dividen en 67 que tienen daños menores y 35 que tienen daños mayores. Pero puede ser, Enrique, que estos 35 que tienen daños mayores se van a tener que demoler. Muchas veces, haciendo la revisión técnica y financiera, es más viable entrar a la estrategia que tiene la delegación en la reconstrucción. Te diría yo, se va a construir, porque tienen hasta el martes, nos decían las organizaciones de la sociedad civil, para presentar el gobierno central el Atlas de Riesgo. ¿Se van a reconstruir en los mismos lugares donde se cayeron anteriores edificios? Sí, porque obviamente el afectado, que son los copropietarios, ellos ponen el terreno. ¿Y esto? Es decir, pero hay que distinguir, perdón, mi querido Enrique, hay que distinguir dos cosas. Esta estrategia que te estoy hablando de la reconstrucción gratuita es una estrategia de la delegación Benito Juárez, solo de la delegación Benito Juárez. No existe antecedente en la ciudad o en el país que se haya implementado esta estrategia. Es decir, sí estamos dando resultados, pero lo que tú estás mencionando es de estos 102 inmuebles. Lo que mencionaron de la ley
de estas organizaciones y del gobierno de la ciudad es de estos 102 inmuebles. Por eso quería yo hacer la distinción. Con estos 102 inmuebles sí trabajamos con el gobierno de la ciudad para su rehabilitación y reparación. Y la zona, digamos que de Benito Juárez, que estamos hablando ahora de Benito Juárez, doctor Jorge Aguirre, sismólogo del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿está marcado ya la ciudad distinta a como la conocíamos antes del 19 de septiembre en cuanto a las zonas sísmicas, las grietas que se descubrieron, etcétera? Bueno, la Ciudad de México lleva muchos años siendo estudiada. Y esto se ha plasmado en los códigos de construcción, en las normas técnicas complementarias. Originalmente se había distinguido que la Ciudad de México, por su pasado, por su origen, de haber sido un lago, el lago de Texcoco, una vez que comenzó a poblarse, se comenzaron a distinguir 3 zonas, una que se llamó la zona del lago, otra que es la zona de lomas y una zona intermedia que se conoce como la zona de transición. Esto ya se conoce desde hace mucho tiempo. En el último, el reglamento que estaba vigente, en el reglamento del 2006, ya había una zonificación adicional en donde la zona del lago se dividía en 5 zonas. En cada una de estas zonas, el código de construcción o las normas técnicas complementarias prevén diferentes espectros de diseño que cualquier constructor debe de cumplir. A ese respecto, yo pensaría que no es tan importante el decir dónde voy a construir mi casa, sino qué tan resistente la voy a hacer de acuerdo a la zona en la que la voy a construir. El tipo de construcción que se haga, no importa que sea en el mismo terreno donde se cayó un edificio, sino que tenga las condiciones. Que reúna pues las condiciones que se prevén en las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. No, y del se lo pregunto porque uno no es experto, ¿no? Digamos que en el sentido común dirás, ¿cómo vas a construir un edificio en el mismo lugar? O sea, pues si lo construyes con, digamos que mayores herramientas para que resista un movimiento telúrico, claro. Funciona. Además, se ha avanzado mucho en el conocimiento de la Ciudad de México. De hecho, cuando ocurrió el sismo de 1985, se tenían pocas estaciones acelerográficas. Las estaciones acelerográficas son las que registran el movimiento intenso. Acelerográficas. Así, registran la aceleración. Es decir, no es desde el desplazamiento, no es la velocidad, sino es la variación de la velocidad. ¿Por qué aceleración? Porque cuando son movimientos muy intensos, los sismógrafos normales que se utilizan para la localización de los sismos se saturarían. Es el movimiento tan intenso que llegaría a saturar la escala y no se podría ver más del movimiento. Entonces se utilizan los acelerógrafos para los movimientos intensos. Y actualmente en nuestro instituto elaboramos un mapa en donde se definen las diferentes intensidades que experimenta la Ciudad de México después de un sismo intenso. ¿Es diferente la intensidad a la magnitud? Claro, la magnitud es única para cada sismo. Es, digamos, haciendo la analogía, un foco, antes los decíamos como eran focos de 100 watts, es un foco de 100 watts aunque uno esté cerca o aunque uno esté lejos. Entonces, los 100 watts es equivalente a la magnitud. A la magnitud. Esa no varía, es única para cada sismo. De 100 watts no varía. En cambio, cuando uno está cerca del foco, la intensidad luminosa con que recibe es más grande. Si uno se va alejando, es menor. Eso es la intensidad. Y la intensidad puede ser muy variada de acuerdo al sitio donde uno experimente el sismo. En este caso, pues en la Ciudad de México, que estuvo aproximadamente a 120 kilómetros del epicentro, me refiero al sismo del 19 de septiembre del 2017, pues alcanzó la aceleración más grande. Curiosamente se registró en una estación que se encuentra cerca de Culhuacán, que logró alcanzar 226 galos. Aquí al sur de la Ciudad de México. Sí, la delegación... CTM, Culhuacán, todo eso. Por ahí sí, cerca de Culhuacán. Por ejemplo, la delegación Benito Juárez sí tuvo también aceleraciones por encima de 100 gales, pero no tuvo especialmente aceleraciones más grandes que otros sitios como pues la colonia Roma, como la delegación Cuauhtémoc, en donde también se experimentaron aceleraciones por encima de los 100 gales. Que conocemos, ya en los usos y costumbres, digamos, del ciudadano de a pie, pues dónde pega más fuerte un sismo que en otro lado. Y yo te quería preguntar, Cristian von Roerich, ex jefe delegacional de Benito Juárez, ¿cuál es el impacto sobre la delegación en el aspecto inmobiliario? Es decir, es una de las delegaciones con mejor calidad de vida, mejor colocada en índices internacionales, etcétera, etcétera, plusvalía, Producto Interno Bruto, etcétera. Pero, ¿cómo le pega a la industria inmobiliaria de construcción el sismo? Es decir, veo muchos letreros de se renta, se vende,
¿Hay mucha migración de la delegación? ¿Cómo lo están midiendo? ¿Cómo lo midieron en tu etapa? Sí, bueno, para lo que nos han informado, digamos, para esta industria, pensaban que iban a tener, digamos, una afectación importante, pero después de estos meses no lo han tenido, porque estamos hablando que la mayoría de estos inmuebles que colapsaron o que fueron afectados se construyeron antes del 85. El edificio más viejo que se construyó es de 70 años en Concepción Beistegui y llevaba 70 años de haberse construido. Sin duda, como tú dices, hay una gran demanda de vivienda en Benito Juárez porque es privilegiada geográficamente. Es una ubicación que está en el centro de la delegación y que por sus características de infraestructura, de servicios, de calidad de vida, la gente quiere vivir ahí. Hay una gran demanda, pero sí debemos de trabajar en satisfacer los servicios de la delegación. Por eso vamos a proponer modificar el programa de desarrollo urbano de la ciudad, pero sobre todo de Benito Juárez, es decir, ordenarlo, reglas claras del crecimiento urbano ordenado. No queremos que se construyan más de 3 niveles de construcción en vías secundarias. Muchos vecinos tienen la percepción de que los jefes delegacionales son los que dan los permisos, las licencias de construcción, y no es así, pero se entiende porque es la autoridad inmediata. Pero claro, sí tenemos que hacer mucho en el ordenamiento, digamos, ¿no? y planeación. Y tiene que ver con este tema, tenemos que ordenarlo y, sobre todo, ya hacer más estrictas lo que son las normas. Por ejemplo, dices, de construcción. No más de 3 pisos en una vía secundaria. Así es. Pongamos de ejemplo la calle de Escocia, que fue exacto, casi ojo de huracán, ¿no? O de ojo de sismo, en este caso. Ahí había edificios hasta de 9 pisos, sí, 10 pisos. Así es. ¿Y es una vía secundaria o es una vía terciaria? Es una vía secundaria. El tema es que antes del 82 no había una norma en la ciudad y esos edificios que determinara cuántos niveles se podían en cada vía secundaria o en cada vía primaria. Antes del 82 no había esa norma. Ahora lo que queremos es frenar tanta construcción en Benito Juárez porque hay una gran demanda, porque la gente quiere vivir en esta delegación, pero sí necesitamos no más de 3 niveles que se puedan satisfacer, garantizar los servicios de agua, de infraestructura urbana, de drenaje, de luz. Y que se respete esa ley, ¿no? Así es fundamental. Por eso tenemos que regresarle las facultades a los nuevos alcaldes para que ahora sí rechacen las licencias cuando ven que una construcción afecta a la comunidad y regresarle la facultad a los alcaldes cuando alguien viola el uso de suelo, para que ellos ya puedan sancionar. Es decir, el vecino está cansado del discurso de a mí no me toca, que se tiren la bolita, es de una dependencia o de otra. Lo que conocimos en Miguel Hidalgo como los xochilazos. Ándale. ¿No? Que llegaba con su martillo a tirar los pisos, ¿no? Extra que estaban violentando la ley de construcción, ¿no? Exactamente. Ahora que queremos darle esas facultades para que los próximos alcaldes no se hagan de la vista corta. Hoy por hoy, en materia de seguridad de agua o de construcciones, no tienen esa facultad los jefes delegacionales y la mayoría de la gente no lo sabe. Necesitamos darles esa facultad para que puedan darle mejores servicios a los ciudadanos. Si tú me lo permites, Enrique, es también muy importante el que en este modelo que estamos haciendo de la reconstrucción que te comentaba de 27 inmuebles de manera gratuita, queremos que se actualice la ley de reconstrucción y queremos que este modelo se lleve a toda la ciudad. Estamos hablando de cientos de inmuebles y de miles de personas que hoy no tienen certeza de lo que va a pasar. Lo perdieron todo, no saben si a través de un crédito, si a través del INVI, es decir, no tienen certeza. Por eso el modelo que ya se está llevando en Benito Juárez, que ya está dando resultados, se pueda llevar a toda la ciudad. Por ejemplo, en delegaciones como Cuauhtémoc, Tlalpan y Xochimilco, donde también fueron afectadas y que no se les está dando un apoyo. Pues está muy interesante esa parte. Doctor Jorge Aguirre, sismólogo, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ¿dónde estamos parados hoy en esta materia que ya sabemos, cada vez que tiembla recurrimos a ustedes, a los sismólogos, para que nos expliquen los fenómenos, para que nos digan cómo está la Ciudad de México? Pero creo que sí hay un parteaguas a partir del 19 de septiembre, ¿no? Bueno, siempre que ocurre un sismo que es dañino, ocurre parteaguas. Mencionaba hace un momento el delegado
exdelegado de la delegación Benito Juárez, que justamente muchas de las casas se habían construido hace 70 años. Pues eso incluso fue anterior a un reglamento que se aplicó después del sismo de 1957, el llamado sismo del Ángel. Cada vez que ocurre un sismo, se revisa el código el reglamento y el código de construcción. En este caso, pues sucede que desde el 2016 se venía trabajando con una nueva versión del reglamento de construcción y estaba en revisión, se estaban lo estaban viendo las autoridades y posteriormente ya se ha liberado, pero evidentemente hay muchas cosas que hacer aquí en la Ciudad de México. Nosotros, después del sismo 85 se hicieron muchas exploraciones para conocer el subsuelo, saber todos los estratos, saber algunos efectos de amplificación. Desde el punto de vista de la sismología, hay dos problemas fundamentales en la Ciudad de México. Primero, que las ondas sísmicas se amplifican mucho debido a la presencia del lago. Y otra es que la duración de los registros se amplía bastante. Se habla lo que dura el temblor, exactamente, el movimiento de la tierra, el tiempo que tarda en mecerse, ese sitio dura bastante y tiene algunas formas muy peculiares. Porque una cosa es lo que dura y otra cosa es lo que termina de, digamos que de moverse todo, ¿no? Sí, pero me estoy refiriendo al movimiento del suelo. No de los edificios seguirán moviéndose de acuerdo a su resonancia propia. Pero estos dos puntos, la amplificación se ha abordado y más o menos se ha explicado. Debido a esta amplificación, estos suelos que se conocen como suelos blandos amplifican mucho el movimiento. Yo les hago el símil como que si en esta mesa tuviéramos un recipiente transparente con una gelatina y le diéramos un golpe, nosotros no vemos el movimiento en la mesa, pero la gelatina amplifica el movimiento de tal manera que uno lo puede percibir. Pues lo mismo pasa con la Ciudad de México, así se amplifican las ondas. Y en cuanto a la duración, todavía es algo que no conocemos perfectamente y ahorita estamos, desde el 2016 en nuestro instituto habíamos emprendido una serie de campañas para tratar de explorar esta cuenca de México a profundidad. Estamos poniendo 20 sensores de velocidad en arreglos que ubicamos en dependencias, en escuelas, en casas. Por cierto, quisiera agradecer a muchas gentes que han colaborado con nosotros permitiéndonos hospedar este sismógrafo por el lapso de una semana, en donde registramos todas las vibraciones que se tienen y a partir de eso nosotros analizamos esos registros y podemos reconstruir lo que es el subsuelo. En 85 se hicieron muchas exploraciones, sin embargo todavía hace falta conocer con precisión todo esto. Hemos explorado todo lo que es la parte sur del Cerro de la Estrella hacia el sur, la parte de Xochimilco, la parte de Chalco, y ahorita todavía nos falta la parte norte del Cerro de la Estrella hacia arriba. Entonces, de la misma manera que les agradezco a todas las gentes que han colaborado, que nos han permitido que se sigan instalar. mochando con un espacio de su casa para poner los aparatos. Exactamente, la gente se va a identificar plenamente por parte del instituto y eso va a ser de mucha ayuda para conocer la estructura y de alguna manera esto impactará en los reglamentos que se generen a futuro. Pues doctor Jorge Aguirre, le agradezco mucho su participación y éxito en la investigación, sismólogo, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Enrique. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con el exdelegado en Benito Juárez también, Christian von Roerich. Esto es el Foro W, no se vaya. Foro W, la reconstrucción después del sismo, segunda parte. Ya estamos de vuelta en el último bloque de este Foro W, hablando de la reconstrucción después del sismo en la Ciudad de México. Estamos en vivo en el 900 de AM, 96.9 de FM y en la radio que vive en línea, wradio.com.mx, donde estamos transmitiendo en audio y video para que siga paso a paso esta nueva edición del Foro W. Y Christian von Roerich, que es ex jefe de delegación en Tlalpan, en Benito Juárez, es que vives tú en el límite, ¿va? No, casi en Tlalpan, pero todavía es Benito Juárez. Gracias por seguir aquí en el foro. Gracias. Y se incorporan en la mesa con nosotros pues dos damnificadas del sismo del 19 de septiembre, doña Clara Galván. ¿Cómo está, Clara? Muy bien, gracias. Doña Clara. Doña Clara. O Clarita. No, ya soy una persona mayor, entonces ya es lo de doña está muy bien. Mayor los cerros. Sí, tengo 76 años, imagínense. Pues le falta mucha cuerda, ¿no? ¿O qué? Pero sí, me puede decir doña o señora Clara o Clara, o Clara, simplemente. Sí, simplemente. Te hablo de tú. Sí, me parece muy bien. Está bien, Clara. Y también se encuentra con nosotros Soraya Gómez Flores, también damnificada. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, buenas tardes. Aquí también esperando, viendo todos los avances
de ustedes. Oye, bueno, pues la reconstrucción de los edificios, que es esta parte que ya estabas adelantando, es una labor pues que todo mundo ya quiere que se dé rapidísimo. Información de nuestro reportero Jaime Obrajero en voz de Leo Luna sobre este tema en particular, la reconstrucción de los inmuebles. Foro W, la reconstrucción después del sismo, segunda parte. A poco más de 8 meses de los sismos de septiembre de 2017, el proceso de reconstrucción de los inmuebles dañados sigue sin concretarse. De hecho, casi el 20% de las edificaciones dañadas todavía no han sido dictaminadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México aún no concluye la demolición de los 45 inmuebles afectados. Por lo pronto, en su más reciente reporte, el gobierno federal ha informado que de los 38,000 millones de pesos que se destinaron a la reconstrucción, se han gastado ya más de 7,760 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, en favor de 160,000 damnificados, de los cuales 2,000 millones de pesos provienen de aportaciones del sector privado. Recordó que se trabaja en la reconstrucción de más de 190,000 inmuebles dañados, entre viviendas, escuelas e infraestructura pública y cultural. El registro de afectaciones establece que, de las más de 171,000 viviendas dañadas, 111,000 resultaron con destrucción parcial y más de 60,000 con daño total. En el caso de las 20,000 escuelas dañadas, solo 210 quedaron totalmente derruidas, por lo que se asignó un presupuesto por más de 20,000 millones de pesos para su rehabilitación. Los sismos causaron daños a más de 2,000 monumentos históricos en 11 entidades federativas, de los cuales 360 bienes culturales ya han sido restaurados, entre ellos 12 ubicados en zonas arqueológicas. En el caso de la Ciudad de México, una de las 7 entidades más afectadas, organizaciones de damnificados anunciaron recientemente que existe un convenio con las autoridades capitalinas para rehabilitar o reconstruir 19 edificios, entre ellos 10 del multifamiliar Tlalpan, 7 en Girasoles 3, 1 en Insurgentes Norte y otro en Rincón del Sur 15, en Bosques Residenciales del Sur. El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungui, informó hace unos días que ya fueron autorizados 3,624,592,792 pesos de los 6,800 millones de pesos que se destinaron del presupuesto capitalino para la atención de los edificios, y que una vez concluida la demolición de todos los inmuebles afectados, comenzará la reconstrucción. Aseguró que se han demolido 40 edificaciones de 7 delegaciones: Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Además de que están en proceso de culminar los trabajos en 23 inmuebles que cuentan ya con el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Cabe recordar que el gobierno federal había estimado que no pasaría de 6 meses el proceso de reconstrucción. Sin embargo, ha transcurrido ya ese periodo y no se ve aún para cuándo se concluya siquiera la etapa de demolición de los inmuebles colapsados por los sismos del 7 y 19 del pasado mes de septiembre. Con información de Jaime Obrajero, Leo Luna. Son las 7 de la noche con 41 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Ya estamos de vuelta en el estudio de W Radio, nuestro estudio de televisión, que está muy bonito, por cierto, y en donde nos están viendo a través de wradio.com.mx. Yo quisiera, si me permites, Cristian, empezar con doña Clara para los cuates, y con Soraya Gómez. ¿Cuál fue el tema el 19 de septiembre? ¿Qué pasó ese día con sus viviendas, Soraya? Pues en Antillas 1006 prácticamente llegamos, yo no estaba ahí, pero prácticamente en cuanto llegué muchos edificios se habían caído. Mi edificio está muy dañado, no se cayó por completo, pero sí está muy dañado, y pues no nos quedó más que esperar a que nos dijeran. Bueno, obviamente ya no nos dejaron entrar. Después pudimos un poquito recoger nuestros inmuebles con la persona de Protección Civil. Sacar algunas pertenencias y demás. Sí, también la verdad es que tuvimos el apoyo de un vecino y de una asociación civil que nos ayudó por medio de grúas a sacar a todo nuestro edificio en un día. En 2 días, todas las pertenencias. Rápido. Ajá, y también estas mismas personas nos ayudaron a otros demás de que tenían severos daños por medio de las grúas, a Xola y a varios. ¿Y a dónde te fuiste a vivir? Pues ya sabes, con la suegra. Con la suegra y estamos. ¿Y sigues ahí? Sí, la verdad. ¿Llevas 8 meses viviendo? 8 meses. ¿En casa de tu suegra? Sí, así es. Estamos, pues ya la verdad es que en un momento pues sí entra la desesperación, porque pues no vemos mucho avance, solamente gracias
a la delegación, que solamente ellos nos han escuchado, nos han estado viendo, pero de ahí en fuera están muy lentos todos los procedimientos. Entonces, ¿Y usted, doña Clara? Bueno, Clara. Sí. Bueno, yo no estaba en el edificio, afortunadamente, ni ninguna de mi familia, pero el día que abrimos la puerta fue muy triste, porque las paredes se traslucían, porque estaban en una X, las muebles y las pertenencias todas revueltas. Entonces sí fue muy triste para nosotros y para mi esposo, porque es una persona ya mayor y era toda su herencia para nuestras hijas. Entonces es muy triste. Pero hemos sobrevivido y llevado las cosas porque hemos tenido el apoyo de la familia primero que nada, de nuestros vecinos y de la delegación que nos está apoyando, y esperamos que siga apoyándonos. ¿Usted a dónde se fue a vivir después? Estamos mi esposo y yo con mi hija, que afortunadamente es soltera, pero es un departamento de 50 metros y ya estamos muy apretados. Inclusive, pues estamos todavía mi esposo y yo durmiendo en un fotón porque no cabe una cama, y entonces estamos un poco incómodos, en armonía, afortunadamente, porque mi hija está acostumbrada a vivir con nosotros de muchos años, pero sí es difícil. De toda la vida, fíjate. De toda la vida, pero ya se había ido a vivir sola y otra vez a estar con nosotros ante la emergencia. Sí. ¿Y cómo van estos dos edificios, estas dos viviendas? Bueno, mi edificio ya está notificado que está en colapso, ya empezaron a demolerlo. ¿Cuándo empezaron? Antier empezaron a demolerlo, muy poco se ve ahorita porque van de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, pero en mi calle fueron 3 edificios los que tuvieron que derrumbarse, porque todos los 3 estuvieron muy dañados. Es que uno y otro nos estuvimos golpeando y terminamos los 3 en muy dañados para no habitarse nunca más. ¿Y tú, Soraya? Bueno, ¿Cómo van Antillas? En Antillas, la verdad es que todavía no empieza nada. Está ahí el edificio, solo con un guardia. La verdad es que sí nos preocupa que no se apure las cuestiones burocráticas del instituto y así, porque pues hay una instancia infantil enfrente y edificios al lado y una casa, y la verdad es que con estos sismos tenemos miedo de que se caiga, ¿no? Y que afecte ya no nada más a nosotros, sino a los alrededores. Entonces, la verdad es que todavía no tenemos ni notificación ni nada, estamos en espera en que nos cambiaran de plataforma, pero seguimos en espera. Cristian Monreal, ex jefe delegacional de Benito Juárez, platícanos de estos dos casos, de estos dos edificios. Mira, como estos 2 casos, y estamos en 35 inmuebles que vamos a tener que hacer la demolición. Llevamos hasta ahorita 18, es decir, no es fácil todo el proceso, pero lo más importante, Enrique, es que estamos teniendo reuniones con los vecinos. La comunicación es bien importante para decirles cuál es el proceso. Fíjate que una de las cosas que se nos está complicando mucho es regularizar los documentos de los vecinos, porque por ley se tiene que hacer una asamblea. Que nos decía aquí el comisionado para la reconstrucción, 65% de la población en la Ciudad de México no tiene regularizado donde vive. Mira, yo lo digo de esta forma. Tenemos la capacidad para hacer las demoliciones. Hemos recuperado los bienes, como lo decía Soraya, los bienes de más de 412 inmuebles, y lo seguimos haciendo. Tenemos ya la capacidad con esta estrategia que te dije, de esta alianza, para la reconstrucción gratuita de estos 27 inmuebles. Como lo dice Clara y lo dice Soraya, sus inmuebles están en nuestra plataforma del gobierno de la Delegación Benito Juárez. Así. Ya estamos listos, pero lo que nos atrasa mucho es la regularización de los documentos. Por eso es muy importante el apoyo de los notarios públicos. Nos están ayudando muchísimo para regularizarlo, porque no podemos avanzar si no hay una asamblea que marca la ley para que ellos nos digan, sí demolemos, sí. 2, podemos hacer la reconstrucción, perfecto. 3, es muy importante mencionar lo que había comentado de esta firma del fideicomiso entre los afectados y los constructores, entre particulares, para dar certeza legal y transparentar los recursos. Eso está ayudando mucho. 3,
es importante también que ya hicimos la rehabilitación de todas las zonas afectadas. Es decir, en la parte del drenaje, de la infraestructura urbana, del arroyo vehicular, de las banquetas, de todas las luminarias en Benito Juárez. Ahora vamos, sí, a todos estos inmuebles. No estamos hablando de una propuesta, Enrique. Estamos hablando de una realidad, de hechos. Vamos a poder demoler estos 27 inmuebles que vamos a reconstruir. Hay algunos, ¿por qué dije 35? Hay algunos que vamos a demoler, pero no los vamos a reconstruir. ¿Por qué? Porque eran oficinas. ¿Por qué? Porque era un solo dueño. Pero tenemos muy claro a los vecinos afectados, que lo perdieron todo, quienes les vamos a ayudar en la reconstrucción gratuita y en el apoyo de rehabilitación o reparación a 102 inmuebles a través del Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México. Si me permites, Enrique, mencionar algo muy importante. Vamos a proponer en el nuevo Congreso Local de la Ciudad de México hacer un censo de inmuebles para prevención del desastre. ¿Qué significa esto? Todos los inmuebles que se construyeron antes del 85, tanto públicos como privados, hoy por hoy no sabemos en qué situación están. Es decir, vamos a esperar, como le decía el doctor Jorge. En otra época con distintas reglas. Así es. Es decir, los que se construyeron antes de 1985, que ya sufrieron 2 sismos de esta magnitud, ¿los vamos a dejar a su suerte? Es decir, tenemos que revisar cada uno de estos inmuebles a través de un estudio de seguridad estructural para saber si tenemos que rehabilitarlos o reforzarlos. En toda la ciudad. En toda la ciudad. Tenemos la información en el registro público de la propiedad, obviamente. Sabemos cuántos inmuebles se construyeron antes del 85. Entonces, hacer esa revisión y si al saber, después del estudio, que necesita repararse o, está en riesgo si viene otro sismo, ahí va a tener que intervenir el gobierno a través de este fondo, que se dan recursos año con año, este Fondem, para que se puedan hacer las rehabilitaciones, no dejar a su suerte a miles de personas, Dios no quiera, otro sismo, y por no hacer esta revisión para la prevención de desastres de todos estos Desde inmuebles. Ahí empieza la prevención. Así es. Desde revisar los edificios que están construidos antes de 1985. Eso lo tiene que hacer la ciudad. Y valorar si es viable su permanencia o no. Exacto. En algunos puede ser que se repare, que se rehabilite o que se tenga que demoler. Pero que se estudie a fondo el inmueble, Sí. cada inmueble. Y que me digan, oye, ¿cómo se va a demoler y quién lo va a reconstruir? Pues el caso exitoso de Benito Juárez, que ya es una realidad. Lo podemos reconstruir. O sea, aplicar ese esquema de financiamiento, reconstrucción. Gratuita. En todas las ciudades o también. A todas las delegaciones, a toda la ciudad. Al nuevo Congreso de la Ciudad de México, que es el que va a empezar a operar a partir del 15 de septiembre. ¿no? Así es. Porque hoy estamos hablando de lo más urgente es quien lo perdió todo. En Benito Juárez estamos dando resultados. Aquí como Soraya y Clara. Así que es. perdieron su casa. Sí. Todo. Toda una vida. Todo. ¿Qué piensan hoy después de un poquito más de 8 meses de ese 19 de septiembre, Clara? Bueno, estoy esperanzada, pero veo lentitud porque a mí yo quisiera que todo fuera más rápido, ¿no? Porque la vida se corre y en mi caso más. Entonces quisiera que estos documentos que se requieren, que los pasos que se requieren se aceleren al 2x1 por lo menos. Porque tengo vecinos que ya pagaron sus hipotecas, pero no tienen las escrituras porque los notarios duran de 2 a 3 meses o 4 para entregarles sus escrituras ya legales. Y el notario no puede proceder porque está obstaculizado ese punto. Necesitamos ya el proyecto para que nos den el CEDUBI para poder ya construir. Entonces, todo eso que se acelere, porque nosotros tenemos también la incertidumbre que si hay ahorita las elecciones, ¿qué va a pasar? Esa es nuestra inquietud de todos los ciudadanos. Angustia, digamos, ¿no? Sí, nuestra angustia. Entonces, si nos confirman y nos hacen certeza de que antes de las elecciones nosotros tengamos ya papel, como decimos los mexicanos, papelito habla. ¿Les da angustia el cambio de gobierno? Nos da angustia, exactamente. El cambio de gobierno es apremiante para nosotros.
los trámites son lentos porque los hacen a la antigua. Son 2-3 meses porque antes era así, pero ahorita requerimos que sean más rápidos. Soraya. Pues creo que igual el sentido de emergencia tiene que ser más rápido, más ágil, sobre todo para todos los damnificados. Y bueno, también creo que pues empiezan algunos vecinos a desesperar porque no sienten que apoyo, por decir, de parte de las cuestiones burocráticas. De trámites. En mi caso, pues aquí nos falta la plataforma del gobierno del Distrito Federal, que nos autoricen ya, y entonces está trabado, entonces no podemos avanzar porque seguimos trabados, ¿no? Entonces creo que eso es lo que necesitamos. Pues ahí está, les agradezco a las dos que hayan estado aquí en el Foro W. Muchas gracias a Clara Galván. Gracias, Clara. Presente, y gracias por escucharnos. Y gracias a Soraya Flores Gómez también. Muchas gracias por escucharnos. Y a Cristian Monreri, gracias Cristian por estar Gracias aquí con a ti, nosotros. Enrique. Hay mucho más de qué hablar, sin duda alguna. Y bueno, pues no soltaremos el tema porque de repente se nos desvanece con la agenda política, la coyuntura electoral y demás, pero las víctimas, los damnificados, ahí están. Gracias. Y hay que atenderlos y hay que darles voz también. Gracias, Cristian Monreri. Gracias, Enrique. Cristian Monreri es ex jefe de la delegación Benito Juárez, ex jefe delegacional de esa demarcación. Y gracias sobre todo a ustedes por su participación en las redes sociales, en el teléfono. Gracias a Juan Carlos López, gracias a Jerónimo Medina y a muchos que estuvieron participando en @W Radio México y en @Enrique en Vivo, mis redes sociales. Les agradezco su compañía. Se quedan con el mejor programa nocturno de la radio en México, WFM con Alejandro Franco. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Que pase usted excelente noche. W Radio presenta Foro W, la reconstrucción después del sismo. Segunda parte. A 8 meses del 19 de septiembre, ¿cómo se ha levantado México? ¿Cuál ha sido la actualización del plan para recuperar las zonas afectadas? Foro W, la reconstrucción después del sismo. Segunda parte, con Enrique Hernández Alcázar. Gracias por escucharnos.